¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el condado King County y Washington? Como 21 años. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Saiwa Conejo. Mi nombre es José Conejo. Mi nombre es Luis Cachihuango. Mi nombre es César. Mi nombre es Sisa Díaz. Mi nombre es Paul Cachihuango Lema. Dado el hecho que somos parte de la comunidad quichua, ¿qué significa la identidad quichua para usted? La identidad quichua para mí significa un grupo que tiene una cultura ancestral, un grupo social que tiene una característica que tal vez se diferencia de otros grupos sociales o de otras culturas. Entonces, sabemos que usted es un músico. ¿Cómo afectó su música, su arte, la pandemia? Bueno, realmente a nivel de trabajo, porque afectó muchísimo, pues digamos, completamente todo se terminó, ¿no? Y ya no se podía hacer porque hay mucha gente que le gusta nuestra música y de muchos lugares, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí y vivimos y hemos compartido todo tal vez este arte con el que crecimos viendo a nuestros abuelos, que ellos nos compartieron. Y hemos tratado todo el tiempo que estamos viviendo aquí, compartir la música y que vayan conociendo más a través de la música nuestra cultura también, nuestra comunidad, nuestro país, ¿no? Pero no se acabó del todo eso porque, pues, por lo menos yo en casa sigo practicando, sigo tocando, los momentos que tengo libres, sigo con la música y no he parado, o sea, porque eso continúa para siempre y yo toco las flautas, soy mi especialidad más las flautas y justo traigo aquí bien, porque yo siempre estoy practicando y siempre está, como se dice, le llevo en mi corazón. Yeah. Basado en lo que ha visto, ¿usted cree que los programas actuales de COVID Relief han sido creados equitativamente? Yo considero que la intención inicial del condado King fue esa, crear esas oportunidades equitativamente, pero ya dada la práctica, pues yo puedo pensar de que no fue creado equitativamente. ¿Por qué? Porque no todos los grupos sociales respondemos de la misma manera o no todos los grupos sociales tenemos el mismo quizá nivel de educación o el mismo tipo de organización. El hecho, como vuelvo a decir, el hecho de que todo tipo de ayuda se maneje como de un sistema muy burocrático hace muchas veces complicado el acceso fácil a personas que quizá, digamos, no cuentan quizá internet o cierto tipo de educación que se necesite quizá para acceder a ese tipo de ayudas. ¿Hay algo que haría diferente o igual si ocurriría otra pandemia? Personalmente, no llenarme de temor al mirar las aptitudes que toman el resto de personas, llevar más la calma y saber de que como seres humanos podemos físicamente y mentalmente mantener la calma y eso hace que el cuerpo esté sano, que no se enferme, porque pienso que también cuando tu cabeza está muy preocupada, pues tu cuerpo rápido va a enfermarse. Entonces, eso sería algo diferente que hiciera y también en la parte económica saber que hay que tener un poco de cuidado en gastos extras que a veces se hacen. We are the Quichua Otavalo community of Ecuador. Since ancient times, the Quichua Otavalos have been known as Mindalaes, a word that defines the artisan, musician, merchant, and traveler. Innate characteristics that led our taitas and mamas to travel different horizons and to open paths outside the country. With this legacy and the pride of being part of the original peoples of South America, over the years we have settled in different locations within the United States. Like in Washington, specifically Seattle and King County being our current places of residence.
Here we have built a small community that, despite challenges, difficulties, and changes, we have been able to adapt without forgetting our roots, our history, and our legacy.